Hola, hoy en mi canal escucharás una historia increíble sobre la vida. Espero que disfruten de esta historia. Esta me impactó hasta la médula. Sinceramente, todavía no puedo olvidarla y llevo días caminando impresionado. Disfruten viéndola. Cuando John oyó la palabra vendedor en la conversación, se sintió terriblemente ofendido e incluso insultado. Pensó que se trataba de él, porque no había asunto que no pudiera resolver por dinero. Pero John decidió esperar 10 segundos antes de dejar que estallara su ira. Y la situación se aclaró. Se necesita urgentemente un buen vendedor, reiteró Evan, el director nominal de su empresa conjunta. Tenemos un competidor poderoso. Y estamos perdiendo terreno. ¿Un vendedor? ¿Qué quieres decir?, preguntó John, al oír por segunda vez aquella palabra desconocida. Necesitamos un subdirector de ventas, explicó Evan con paciencia. ¿Un vendedor? Si le ponemos un porcentaje, las cosas mejorarán. Necesitamos un cambio de marca, un reinicio, ¿sabes? Yo no sé nada de eso. Puedo ver en el papeleo que las ventas han bajado. Nadie quiere comprar café o bollos últimamente. Bueno, no tanto como antes. Un par de meses más de esto, e iremos al mundo. Nosotros no, pero tú sí, respondió John con una sonrisa socarrona. Los moscovitas están hartos, claro. El café y los bollos son de primera calidad. ¿Qué les falta, en realidad? Evan se encogió de hombros y guardó silencio. ¿Cuál es la competencia?, preguntó el fiscal con pereza. ¿Alguna vez les has pedido café? Una cadena de cafeterías, y yo tomaba café, asintió Evan. Lo llamaban el creativo, buenos días, erizo. Es bueno. ¿Qué tiene que ver un erizo?, se preguntó John. Lo escriben en el nombre con una abreviatura, explicó Evan. Es la abreviatura de DUI. A la gente le gustaba. Sinceramente, no sé qué tiene que ver todo esto con los erizos. Quizá por eso la gente dejó de comer aquí. El fiscal estaba molesto. Ya fuera por su edad o por su profesión, no se le ocurría nada parecido, aunque lo intentara con todas sus fuerzas. Así que llamó a sus puestos café y bollos. Intenté acortarlo mentalmente y resultó ser sí, casi como control de ejecución presupuestaria. Nada interesante, nada creativo, solo problemas. Dices que están soplando allí. John se estiró. Ya veo. Ese es mi departamento. Probablemente ponen algo en el café, también. Por eso la gente acude a ellos en masa. Su café es muy bueno, dijo Evan con firmeza. ¿Sabes por qué? Porque tienen cafeteras nuevas. Y el producto en sí es bueno. Quizá nosotros también deberíamos comprar máquinas nuevas. Y no café uzbeco, sino italiano. Bien pensado, elogió sarcásticamente el fiscal. Sin duda tendremos máquinas nuevas cuando nos ocupemos de este erizo. En cuanto al café, es el mismo en todas partes. Es el mismo en Tashkent o en Berlín. Evan podría haber discutido esa afirmación, pero no lo hizo. Gran parte de los beneficios netos de las cafeterías iban a parar a sus bolsillos, y John no entró en detalles. Aunque a Evan le daba un poco de miedo robarle al fiscal, al final pudo sobreponerse. Lo único que realmente le asustaba era el riesgo de no tener unos ingresos sólidos. Y John llevaba 5 años sin tomar café. El médico se lo había prohibido. Y antes de eso se conformaba con el café instantáneo, echa 2 cucharadas en agua hirviendo y es una belleza. Sin residuos desagradables en los dientes. Lo principal es no olvidarse de añadir coñac. Sin eso no se puede beber café. ¿Y los bollos? Todo un pueblo de inmigrantes ilegales cerca de Washington los horneaba incansablemente, día y noche. No solo para él, por supuesto. Los precios eran lucrativos, los márgenes enormes. ¿Y qué vamos a hacer, John? Evan preguntó de nuevo. No vamos a lograrlo con estas ventas. ¿Cerramos?
El fiscal empezó a comprender poco a poco el significado de las palabras de su socio. Las ventas de sus puestos de café y bollos habían caído en picado, y un competidor entusiasta se había hecho con el mercado. Ahora era necesario buscar a un hombre que pudiera devolver al negocio su velocidad de antaño. Luchar, sugerir, actuar. Durante algún tiempo reflexionó sobre las palabras de su socio, masajeándose las sienes. Y de repente se dio cuenta, al diablo con las medias tintas. Al fin y al cabo, el problema puede resolverse radicalmente. ¿Un vendedor de rebranding, dices? Tengo una idea mejor, sonrió John. Por supuesto, los puestos con café y bollos son solo un proyecto, y no el más importante. El fiscal no había leído ningún libro inteligente sobre negocios, pero se sabía de memoria todos los proverbios americanos. Le gustaba especialmente el que sugería no poner los huevos en la misma cesta. Por supuesto, los puestos podrían venderse, mientras el negocio fuera rentable según los documentos. ¿Pero entonces qué? Tendría que vender las estaciones de autobuses, luego sus 2 buenos restaurantes, las tiendas y todo lo demás. ¿Cuál es la idea?, preguntó el socio con suspicacia. Y el café es bueno y el nombre es bonito, resumió John. ¿Qué puedo decir? Gente con talento para sustituirnos. ¿Vienen?, interrumpió Evan. Están intentando venir, arrugó la nariz el fiscal. Odiaba que le interrumpieran. Pero tenemos la experiencia de nuestro lado. Experiencia y asertividad. Entonces, ¿qué quieres que haga? Lo invitas a la negociación, dijo John. A un restaurante de mi barrio. Ya sabes a qué me refiero. Me dices el lugar, la hora, la mesa en la que se sentará. Al menos con un día de antelación. Para que pueda organizarlo todo. Recibirás las instrucciones más tarde. Lo importante es que no te confundas. Si no, tendrás problemas. ¿Y después?, preguntó Evan horrorizado. Eso es asunto mío, dijo el fiscal, dándole una palmada en el hombro a su socio. Está buscando vendedores. Ten cuidado, te venderán a ti y a tu país, Evan. Hay que pensar a lo grande cuando se trata del gobierno. Evan prefería no hacer preguntas estúpidas. Pero tenía el mal presentimiento de que tendría que participar en algo realmente malo. Sin embargo, entre su propio bienestar y la seguridad de otra persona, siempre elegiría lo primero. Como suele decirse, la camisa le pega más al cuerpo. Entendido, respondió Evan. ¿Permiso para continuar? Se dieron la mano y se separaron. Disfrutando de la velada en Washington, Evan trató de averiguar qué tramaba el fiscal. El restaurante Eliza estaba situado en el corazón del barrio de DC. Amplio aparcamiento, 3 acogedoras salas, público asiduo, menú de mediodía, un lugar estupendo. Como en los buenos tiempos, había reservados donde podías alejarte de los demás comensales y sentarte en privado. Había que reservarlas con antelación. Sin embargo, durante el día, cuando todo Washington trabajaba, estaba relativamente libre. En una de las cabinas Víctor tenía un interlocutor, un hombre de mediana edad, de estatura media y aspecto corriente. El recepcionista le acompañó a la cabina en cuanto dijo su nombre. Buenas tardes, dijo Víctor con una sonrisa y miró al hombre barbudo que le esperaba en la mesa. Ayer hablamos con usted. Erizo, es mi cadena de cafeterías. Hola, Víctor, respondió con energía, se levantó y le estrechó la mano con firmeza. Y luego incluso le abrazó torpemente y le dio una palmada en el hombro. Aquí estás, joven y con éxito. La chaqueta te queda bien. Gracias por aceptar la reunión. Es muy importante para nosotros. ¿Para usted?, preguntó Víctor, mirando desconcertado a su único interlocutor. ¿Los demás vendrán más tarde? Oh, yo represento a los grandes, explicó el hombrecillo. ¿He mencionado que me llamo John? Tengo decenas de reuniones de negocios, negociaciones. La gente grande no tiene tiempo, necesita descansar, viajar por el mundo, hablar del calentamiento global. Contratan a gente como yo.
Dirijo un par de empresas en Moscú. ¿Has oído algo sobre mí? No, admitió Víctor. La verborrea del hombre empezaba a irritarle, pero ¿quién era él para juzgar a un desconocido? No me había visto. De todos modos, me alegro de conocerle. Igualmente, Ion asintió. ¿Y ni siquiera hiciste averiguaciones? Debes de ser uno de los hombres de negocios de la nueva ola. La razón por la que no me has visto es porque siempre estoy en la sombra. A las grandes fortunas no les gusta el alboroto ni la publicidad. Empezamos en los 90 comprando leche en granjas colectivas y transportándola en camiones a las fábricas. Luego empezamos con los materiales de construcción, baldosas, paneles, laminado. Lo traían todo de Polonia, Alemania, Italia. Pero no en camiones, sino en contenedores. Y luego... Es todo muy interesante, le interrumpió Víctor. Pero no tengo mucho tiempo. Dijiste que te gustaría invertir en mi cadena de café. Así que, ¿por qué no nos ponemos manos a la obra? Así nos gusta, así me gusta, sonrió Ion. Sin rodeos, como se suele decir. ¿Por qué no tomamos un café? A los hombres de negocios a la antigua nos gusta hablar del tiempo antes de elegir la ropa. Podríamos hacerlo. Un pequeño espresso, sin azúcar ni crema estaría bien. Aquí hacen buen café, ¿no lo sabes? Soy un gran gourmet. Evan estaba nervioso. Había hecho muchas cosas desagradables en su vida. El engaño se había convertido en una extensión de su personalidad. Ni siquiera podía saber con seguridad dónde decía la verdad y dónde mentía. El nombre Ion, por ejemplo. Bien podría haberle pertenecido si hubiera nacido en Gran Bretaña o Francia. En Estados Unidos solo podía llamarse Evan. En vida se afeitaba con cuidado, pero hoy, para disimular, llevaba una espesa barba pegada a la cara. Vamos a pedir un café, le dijo a su posible víctima. Este restaurante respeta la intimidad, hay que llamar al camarero. A menos que pulses el botón, esperarán todo el día. No quedan muchos de esos en Washington, ¿verdad? Y Ion pulsó el botón rojo situado en el centro de la mesa. Víctor sonrió, este método le parecía anticuado. ¿Por qué no podían crear una aplicación y poner una tableta en la mesa? Así los comensales podrían hacer un pedido en un par de minutos y recibir el plato terminado más rápido. Pero no, hay que esperar a que venga el camarero, dictar los puestos que quieres. ¿No tienes que lavarte las manos?, preguntó de repente Ion tras un momento de silencio. Parecía nervioso. No, Víctor se encogió de hombros. Vamos a tomar café. ¿Y qué pasa con nuestro negocio? ¿Cuánto están dispuestos a invertir tus socios? Te mostraré una nueva idea para la distribución del espacio. ¿Máxima eficiencia en un espacio pequeño? ¿Dónde está ese archivo? Víctor estaba buscando fotos del proyecto en su teléfono. Siempre es así, si necesitas algo urgentemente, no lo encuentras enseguida. Le gustó el restaurante, el ambiente era agradable y el interior acogedor. Algún día él también llegará a ese nivel. Empezó poco a poco, abrió un pequeño puesto de venta de perritos calientes y café instantáneo. Y poco a poco, paso a paso, llegó a su propia cadena. Hasta ahora, sus cafeterías solo funcionaban en el barrio justo donde se encontraba Elizas. Pudo reducir costes y aumentar su control. Pero todo a su debido tiempo. Algún día su cadena será tan grande como Starbucks o Coffee House. Necesitamos inversores con más recursos en Washington DC. No podemos hacerlo sin ellos. Comprar nuevas máquinas, abrir 100 locales. El dinero fluirá. Finalmente, Ion exhaló cuando se abrió la puerta de su cabina. Han estado esperando. Tomaré un espresso, dijo Víctor, todavía al teléfono. ¿Quieres un croissant? Oyó una voz grave y ronca que no podía pertenecer al camarero. ¿Le echo sopa en la cabeza? Víctor se separó de la pantalla para mirar al grosero. 3 hombres le miraban fijamente, con un aspecto que le recordaba a los programas de policías que había visto en la televisión cuando era niño.
vaqueros, camisetas negras, chaquetas arrugadas, caras sin afeitar. Víctor vio las características bolsas en las que los agentes de la ley solían llevar sus pistolas. Se puso nervioso y sintió que se le enfriaban los pies. «Ponga las manos sobre la mesa», le dijo sin miramientos uno de los policías. Llevaba una gorra con la etiqueta GOC. «Sosténgalo así. No me obligues a usar la fuerza». «¿Qué ocurre?», preguntó Víctor. Quiso arreglarse la corbata, pero se detuvo a tiempo. «¿Qué he violado? ¿Qué clase de preguntas estúpidas son estas?» «El control de drogas está funcionando», dijo el policía. «Traeré a los testigos y registraremos». En ese momento Víctor se dio cuenta de que su interlocutor parecía haberse esfumado. Hacía un minuto estaba sentado en la mesa frente a él, y ahora había desaparecido. En ese momento Víctor debería haberse puesto en guardia y haber hecho algo. Pero, en su ingenuidad, decidió dejarse llevar por la corriente. ¿He violado algo? No, razonó. ¿Consumo drogas? No. Que me registren todo lo que quieran. Mientras el policía de la gorra iba a buscar a los testigos, habló un segundo. «Les advierto de que están grabando», dijo, mostrando la cámara. «La grabación se adjuntará a los protocolos de actuación procesal». «Estupendo», respondió Víctor. «Se me da bien el vídeo». «¿Has visto mi feed de Instagram?» El policía sonrió, pero guardó silencio. Los agentes de la ley parecían hermanos. Era imposible distinguir un solo rasgo individual, la misma altura, el mismo color de ojos e incluso la misma expresión facial. Si Víctor quisiera describirlos, difícilmente podría. El primer policía regresó, y con él dos hombres que miraron sorprendidos a su alrededor. Uno era bajo y gordo, con el pelo canoso. El otro alto, delgado y de pelo negro. «Así que, compañeros testigos», dijo el agente encapuchado después de que los hombres dieran sus datos ante la cámara. «Fijaos bien, no vaya a salir algo ilegal. Digan sus comentarios en voz alta, si tienen algo. Estamos filmando. Empecemos». «¿Está claro?». Asintieron. Durante todo ese tiempo, Víctor siguió sentado con las manos sobre la mesa. Las palmas de las manos le sudaban de la emoción. Intentó mantener la calma, ahora se resolvería este malentendido y se iría a casa. Tenía mucho trabajo que hacer, comprobar el saldo de mercancías en el almacén, estudiar la contabilidad, encargar nuevos artículos. «¿Detenido? Saca todos los artículos de tus bolsillos», le exigió el policía a Víctor. «Nómbralos y ponlos sobre la mesa. Si hay cosas prohibidas para la circulación, le sugiero que las entregue enseguida. Voluntariamente». «¿Debo confiar en la incorruptibilidad de la policía?», preguntó Víctor, y los testigos se rieron. Un buen comienzo. Estaba tranquilo, apenas las cosas que llevaba encima estaban prohibidas. Las llaves del Ford, un iPhone último modelo, una cartera, un paquete de cigarrillos y un mechero. Una vez dispuesto y nombrado cada objeto, Víctor miró al policía con un sentimiento de superioridad. Después de todo, él, un joven emprendedor, podrá conseguir muchas cosas, crear un negocio, construir una empresa e incluso cambiar el mundo. ¿Y qué puede hacer este hombre de uniforme? ¿Buscar un gato negro en una habitación donde no hay gato negro? Debes estar equivocado, dijo Víctor. Yo no hago negocios ilegales. Tengo un negocio honesto, te invito a una taza de café. ¿Has oído hablar de mi cadena, la de UI? Juro por Dios que no tiene nada que ver con sustancias. Camaradas, el operativo se dirigió a los hombres, ignorando las palabras de Víctor. Observen que el detenido no ha sacado el contenido del bolsillo derecho de su chaqueta. Mirad, la tela está abullonada. Señaló con el dedo hacia abajo, y todas las miradas se dirigieron hacia allí. Efectivamente, el bolsillo estaba abultado y llamaba la atención. ¿El contenido de la chaqueta? Víctor chilló y se levantó de un salto. Metió la mano en el bolsillo, que ningún hombre que se precie utiliza para los fines previstos.
Efectivamente, allí había un objeto desconocido, por reflejo lo apretó con el puño. La resbaladiza superficie acanalada era como si la bobina hubiera sido envuelta con cinta aislante muchas veces. «Sácalo», dijo el policía con su voz incolora. «Me ofrecía darte el peso, no te arriesgaste». «¿Está todo registrado?» Washington respiraba primavera, los bloques de hielo y los montones de nieve se habían convertido en enormes charcos, y los brotes se hinchaban en los árboles. El fiscal salió al aparcamiento cerrado de su despacho y respiró el aire fresco. Ion prefería terminar todo su trabajo antes del almuerzo. Después era el momento de los asuntos personales, todos sus cafés, restaurantes, talleres de reparación de coches, tiendas y hostales le llevaban mucho tiempo. Subió al coche y en un par de minutos había recogido a su compañero de confianza. «Nunca hables de asuntos personales conmigo en la oficina», le ordenó a Evan mientras conducían hacia el centro. «No seas perezoso. Sal, toma el aire, da una vuelta. Enciende la radio para romper un poco el ruido». «¿Por qué?» El interlocutor se sorprendió. «Por cierto, llevamos 10 años trabajando y nunca he estado en tu despacho. Por cierto, me interesa». Evan puso los ojos en blanco soñadoramente. Se rumoreaba que John tenía una barra en su despacho, en la que las mujeres que le gustaban podían bailar en privado. Y había una sauna en el sótano, para que pudiera combinar lo bueno con lo malo. Todo lo cual, por supuesto, eran tonterías. En el trabajo, John era un fiscal modelo que cumplía la ley al pie de la letra. Su despacho era el epítome del ascetismo y la modestia. Nada superfluo, un escritorio, una caja fuerte, un ordenador portátil y un hervidor eléctrico. En el lugar más destacado, el Código Penal. Todos los días, a las 7:30 en punto, ya estaba en su puesto de trabajo. Y exigía a sus empleados que no llegaran tarde, sino temprano. La única libertad que podía permitirse el fiscal era un chupito de coñac. Sin embargo, también tenía un polo, pero no en su despacho, sino en una dacha secreta, lejos de los ojos de su mujer y su hija. «Y no hace falta que vayas a mi despacho», dijo el fiscal. «Por cierto, allí no hay nada que ver. No facilites el trabajo de los agentes. O me pondrán los ojos y los oídos delante de mi mesa y será una prueba al 100%. Como se suele decir, cómetelo en bandeja. Y si tú y yo vamos en coche por Washington, tendrán que huir. Hoy nos vemos en un coche, mañana en un parque, al día siguiente en una casa de baños. No es el listo el que vaga, es el listo el que conduce a otros». «Inteligente, inteligente, inteligente, inteligente», respondió Evan. Siempre estaba de acuerdo con su compañero y nunca discutía. Sentado al volante del Gelenwagen, John pensó que, efectivamente, era un hombre de una inteligencia extraordinaria. ¿Qué había sido él 20 años atrás? Un miserable provinciano que soñaba con estrangular a la hidra corrupta. Santa sencillez. Menos mal que tuvo mentores en el camino de su vida. Todo resultó sencillo y banal. Para conseguir riqueza, basta con convertirse en una de las muchas cabezas de esta mítica criatura. «¿Y cuál es nuestro competidor?», preguntó el fiscal y bostezó. «¿Se está cerrando?» «Definitivamente», asintió el interlocutor. «Ya han cerrado todos los puntos de venta y hemos comprado las máquinas según lo acordado. El director ha desaparecido. Dicen que han abierto una causa penal». El fiscal guardó silencio. De repente alguien se puso delante de él, y el hombre tuvo que pisar el freno. John dijo lo que pensaba del desventurado conductor. También memorizó la matrícula para poder vengarse de él. «Espero que no estuvieras ahí parado mientras las águilas hacían su trabajo», preguntó el fiscal. «Se da cuenta de que no estaba allí. Aunque busquen bien, no te encontrarán». «Eso es insultante, jefe». «Claro que no», dijo Evan. «En cuanto entraron, yo ya no estaba». Las medidas conspirativas tomadas por el fiscal fueron una sorpresa para Evan. Había hecho la llamada a Víctor desde el teléfono que John le había dado.
La barba estaba pegada por un operativo que también había colocado un botón rojo en el escritorio. En cuanto los agentes entraron en la cabina, Evan salió, tiró el teléfono, se arrancó la barba y se marchó. Cómo acabó allí, no lo sabía, pero estaba bastante claro que no era una historia bonita. Bien hecho, le felicitó John. Mantén el pulso. Si van a surgir problemas como este, es mejor cortarlos de raíz. ¿En nuestro barrio? De alguna manera prescindiremos de los vendedores. Como quieras, sonrió Evan, aunque tenía un mal presentimiento en el corazón. Para aquí, ¿vale? Cerca del metro. Donde no se puede coger por la fuerza, hay que cogerlo por prestidigitación, dijo John. Y si puedes cogerlo por la fuerza, ¿por qué no? Cuando el Gelenwagon se detuvo, se despidieron. El fiscal fue a su siguiente reunión y Evan fue a comprobar la contabilidad negra. Claro que las ventas habían vuelto a subir, pero eso no era motivo para darle a John su dinero. Seguía robando, pero ahora lo hacía con miedo interior. Y por si acaso, cosió todos los bolsillos de su chaqueta excepto el interior. Víctor sintió que se le erizaban los pelos de la cabeza. Sacó el fajo del bolsillo de la chaqueta y lo arrojó sobre la mesa. Apretado con cinta adhesiva, parecía un paquete de AliExpress empaquetado por un vendedor demasiado entusiasta. Víctor palideció, empezó a darse cuenta de la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Compañeros de los testigos, dijo el policía con voz satisfecha. Prestad atención a este paquete. Ahora me pondré guantes y lo desenvolveré. No es mío, gritó Víctor. Lo que estaba ocurriendo le recordaba a un mal sueño. No lo estoy usando. ¿Qué está pasando? Exijo un abogado. El joven empresario intentó agarrar el paquete, pero el operativo, que había permanecido allí con la calma de una esfinge, le atrapó rápidamente la mano. Como de la nada, aparecieron los brazaletes, con los que le ató fuertemente las muñecas. Víctor hizo una mueca de dolor y empezó a maldecir. Uno de los testigos, alto y de pelo negro, le miró con aire crítico. Sacudió la cabeza y dijo algo así como «ouch, ouch, ouch». El policía, lenta y cuidadosamente, con un cuchillo de clérigo, cortó el fardo y cayeron paquetes transparentes. «Es nieve», dijo el detective. «Lo he visto en la tele. Mira qué bien vestido va». «Oh, el vendedor de la muerte». «Cálmense, compañeros testigos», continuó el policía. «Delante de ustedes, presumiblemente, una sustancia suelta, especialmente preparada para la venta. Hay 5 envoltorios en total. Pondremos uno de ellos en una pequeña bolsa especial y lo enviaremos para un examen urgente. Los otros serán colocados en la bolsa especial grande. Con esto concluye el registro corporal. ¿Alguna pregunta?» «¿Le remuerde la conciencia?», preguntó Víctor. «¿Qué está pasando aquí?» «Tengo una reunión de negocios». «¿Una reunión de negocios?», se burló el policía, apagando la cámara. «¿Qué, no has tenido tiempo de vender, traficante?» «No pasa nada, atraparemos a todos tus cómplices». «Camaradas, leed atentamente el informe, si no hay preguntas, firmadlo». Cuando Víctor fue conducido esposado por el pasillo, estaba a punto de caer al suelo. Llegó la noche, el protocolo se estuvo redactando durante al menos una hora. Durante este tiempo llegó mucha gente al restaurante, y ahora a Víctor le parecía que todos le miraban. El resto fue un borrón. La oficina de drogas, la comisaría, el abogado de guardia. «Tengo que hacer una llamada», se decía Víctor. «Tengo que llamar a mi padre ahora mismo. Seguro que me ayuda». «Tienes que estar de acuerdo con todo», respondió la abogada, una mujer entrada en años, como si no oyera su petición. «Te han pillado con las manos en la masa», se podría decir. «Tienes que confesar y esperar clemencia». «¿Qué estás diciendo?». Víctor se indignó. «No soy culpable de nada. Soy un hombre serio. Usted entiende, tengo un negocio, empleados. Tengo que trabajar todos los días». «Escúcheme», insistió el abogado.
Si eres testarudo, si no cooperas con la investigación, te esperan 8 años. Tienes mucha suerte, estás literalmente al borde. Un poco más y habría sido una cantidad significativa, por cierto. Fue como un mal sueño. Hasta el segundo día no pudo llamar a su padre. Tardó otro día en encontrar un abogado. Y cuando, por fin, pudo familiarizarse con el expediente y hablar con su cliente, el defensor dijo con su voz incolora: «Es un mal caso, Víctor. Me gustaría alegrarme, decir que todo va a salir bien, pero no. Lucharemos por la pena mínima». «¿La pena mínima?», preguntó Víctor con horror. «¿De qué está hablando?». «Sí», repitió el abogado. «Le creo, por supuesto. Pero hay demasiadas coincidencias, ¿no le parece? Una cafetería, un erizo, la nieve. Tenemos que dar la mayor publicidad posible a este caso», pidió Víctor. «Me han tendido una trampa». «No hace falta publicidad», respondió el abogado defensor. «Así que sin duda irás a la cárcel. De todos modos, trabajaremos, pero no esperes un milagro». Víctor lo esperaba. Pasaron más de 3 años. Caminando a lo largo de la alta valla, Víctor pensó en lo injusto de la organización del universo. Los satélites giran alrededor de sus planetas, pero sus trayectorias nunca se cruzan. A él, otrora prometedor empresario, le arrebataron un buen restaurante moscovita. Y le dejan ir a Alaska. Una cadena de cafés se desinfló como un globo. El juez no creyó su pintoresca historia, pero le dio la pena mínima. Otra mujer con toga pensó que se había reformado pronto y lo dejó en libertad condicional. 3 años y pico le convirtieron de un gordito alegre en un flacucho. Es difícil estar sano con la comida de aquí. Pronto le traerán un buen traje y corbata, para que se lo ponga y pase unos días en trenes hasta Washington. Estaría bien que volviera al mismo restaurante, preferiblemente el mismo día de hace más de 3 años. Así podría repetirlo todo. «Puede retirarse», dijo en voz alta el empleado de recepción, abriendo la puerta de hierro frente a Víctor. Antes de dejarle salir, el guardia miró atentamente la pantalla del monitor y luego por la mirilla de la puerta de hierro. Era como si el ordenador hubiera podido engañarle. La acción era automática y extraña. Después de todo, él, Víctor, estaba siendo liberado. ¿Querría alguien forzar la puerta? «Retírese», repitió el oficial de guardia en tono burocrático, al ver que el preso se quedaba paralizado. «¿Liberado?», volvió a preguntar Víctor. «Como el viento», asintió el oficial de guardia y cambió un poco el tono. «Le pido disculpas por cualquier cosa. Entiéndelo, aquí no es un centro turístico. Tienes suerte de haber cumplido solo 3 años. Y además estás en libertad condicional. Algunos de estos traficantes cumplen una docena y no ven la luz del día». «No soy un traficante», el ex convicto se tiró al suelo y dio un paso hacia la libertad. Por alguna razón este movimiento le dio miedo. Le recibió un viento helado, y no hay otro viento en el norte. Durante la última semana había pasado todo su tiempo libre calculando el camino a Washington, D.C., para llegar allí lo antes posible. Había hecho una ruta para que hubiera un intervalo mínimo entre trenes y no tuviera que pasar una noche más en la estación o en algún hotel de provincias. Llamó a su padre 2 veces, pero su teléfono estaba en silencio. Se habían peleado durante la última conversación, pero Víctor sabía por experiencia que su padre no estaría enfadado mucho tiempo. «Papá», dijo entonces por teléfono. «No te lo vas a creer. Me van a dar el alta antes de tiempo. Casi 1 año libre». «Lo harás lo mejor que puedas, hijo», respondió su padre con entusiasmo. «Cuando salgas, déjate de tonterías. No sobreviviré a tu segundo mandato». «Papá», espetó entonces Víctor. «¿De qué estás hablando? ¿Sabes que no es culpa mía?». «Sí», dijo con terquedad. «Tu abogado y yo lo hablamos. Eres mi hijo, te sigo queriendo, pero entiéndelo. No puedes montarte en los faldones de otra persona para ir al cielo». «Está bien, lo hablaremos cuando vuelvas».
¿Por qué estamos peleando ahora? Víctor colgó el teléfono y el oficial de la colonia lo miró perplejo. Se podía llamar una vez cada 2 semanas, e incluso por Skype si el jefe estaba de buen humor. En el lado negativo, había un censor que escuchaba atentamente la conversación, pero guardaba silencio. Y si algo no le gustaba, podía interrumpir la llamada y privar a la siguiente. Por desgracia, Internet en su estado salvaje a menudo fallaba. Pero era aún mejor, era insoportable ver la cara de sufrimiento de mi padre. Durante el primer año de su encarcelamiento Víctor seguía en contacto con amigos, socios e incluso con su ex. Pero luego se perdió el contacto. Una de las cosas que más impactó a Víctor en la colonia fue el enorme mercado negro. Aquí podías conseguir lo que quisieras. Solo que los precios estaban por las nubes. Tuvo mucha suerte, incluido su carácter, gracias al cual se adaptó rápidamente a las nuevas condiciones. Ya nada podía olvidarse, ni la detención, ni el juicio, que parecía una mala representación. Ni las palabras del padre, que, como se vio, estaba seguro de la culpabilidad de su hijo. Con él harán definitivamente las paces. Pero unos años de vida no le serán devueltos. Caminando hacia la estación de ferrocarril local, Víctor trató de mantener la espalda recta. Ya no tenía que esconder las manos detrás de la espalda, gritar en voz alta su apellido, nombre, patronímico, artículo y sentencia. Solo 4 años de cárcel, le dijo el abogado con su voz incolora tras el veredicto. Te has librado, Víctor. Por posesión con intención de distribución, normalmente te caen al menos 6. Te salvaron las buenas referencias y mis contactos. Por supuesto, si Víctor realmente hubiera poseído drogas con intención de distribuirlas, se habría conformado con 4 años. Pero la verdad es que nunca había tocado una sustancia ilegal en su vida. Lo peor fue hacerse a la idea de que parte de la condena la había escrito él mismo. ¿Por qué había cogido aquel fajo con su mano sudorosa? ¿Por qué no había llamado a un abogado en cuanto oyó la palabra control de drogas? Bueno, pensó Víctor, acercándose a la comisaría. He sido un tonto y ya basta. Ahora solo aprenderé de los errores de los demás. Mientras el traqueteo de las ruedas marcaba el ritmo de la vía, Washington se acercaba. Su estado de ánimo mejoró. Aparte de 3 años de vida, solo había perdido 2 muelas y conservaba su salud. Definitivamente, la pérdida de peso le había sentado bien, ahora podía caminar durante horas sin jadear ni marearse. Dormido en la repisa superior del salón, Víctor pensó que podría emprender un nuevo negocio junto con su padre. Después de todo, su padre solía tener un buen negocio en la construcción. Pero en los últimos años se había retirado de los negocios y vivía para su propio placer. Podría intentar volver a este ámbito, construir casas de verano o cabañas de madera natural. En la colonia adquirió una experiencia inestimable trabajando con este material. La vida sigue, pensó Víctor, lo que significaba que tenía que volver a encontrar su lugar. Y hacer las paces con su padre, la única persona cercana en la tierra. Víctor pensó que juntos construirían definitivamente un nuevo negocio, solo necesitaban tener paciencia. Si supiera lo equivocado que estaba. Elsa no conducía, sino que volaba, inspirada por el amor. Las cosas iban bien. Hace un par de días, su padre le regaló un nuevo deportivo BMW, sencillamente chic. Aunque el motor exprimía con facilidad 200 km por hora, el coche tenía un aspecto grácil y femenino. Elegante interior, cuero no solo en los asientos, sino también en el volante y la palanca de cambios. La consola está minuciosamente adornada con pedrería y decorada con inserciones de madera. Este coche es como yo, pensó. Belleza y gracia por fuera, y potencia y fuerza por dentro. Elsa aún no se había acostumbrado a la frescura de su nuevo juguete, por lo que intentaba acelerar con cuidado. Si pisaba demasiado el pedal, la flecha del velocímetro se disparaba literalmente. El coche empezaba a volar hacia adelante, y la conductora se apretujaba en el asiento como en un avión. Esta sensación la alegró y asustó al mismo tiempo. El corazón de Elsa rebosaba de alegría, porque había conocido a un hombre maravilloso. ¿Dónde? En un club nocturno. Verdadero amor a primera vista.
Debía de estar allí por casualidad, porque iba vestido con traje de chaqueta, camisa y corbata. No mucha gente va a los clubes con ese atuendo. No bebía alcohol, sino zumo de naranja. Él mismo la conoció, pero escuchó más que habló. Ahora Elsa ni siquiera entendía por qué aquel hombre la había atraído tanto. Era muy diferente de aquellos jóvenes que primero intentaban conocerla y luego compartían tiempo y cama. Después de 2 o 3 encuentros con tipos así, no le quedaba nada en el alma. E incluso si el sexo era bueno, no había nada de qué hablar después. El nuevo amigo, estaba segura, estaba hecho de un molde diferente. Nunca había conocido a alguien tan profundo e inteligente. «Pareces una flor preciosa», le dijo. Me quedé helada de asombro. Aunque todo parecía anticuado, Elsa se derritió. La alejó del sofocante club y pasearon por la zona nocturna de Washington, D.C. No muy lejos, claro, porque ella llevaba tacones. El hombre la llevó galantemente bajo el brazo, cuando hizo frío, le echó la chaqueta sobre los hombros. Elsa miró la etiqueta, Henderson no era una mala marca, cosas bonitas. Luego la acompañó hasta su coche y le dio las buenas noches. Ni siquiera había intentado llevarla a su cama, ni visitarla, ni se había ofrecido a llevarla a un hotel o a un lugar apartado. Ahora Elsa volaba a casa, aunque la hora era unas muy infantiles 2 de la madrugada. Las mariposas revoloteaban en su estómago. ¿Nos volveremos a ver?, preguntó a modo de despedida. Por un lado, estaba sorprendida por el comportamiento del desconocido, pero por otro estaba terriblemente interesada. ¿De verdad necesitaban los hombres algo más que sexo? Claro, sonrió el hombre. Seguro que nos encontraremos, Washington no es más que un gran pueblo. Te encuentras con gente conocida todo el tiempo. Te encontraré yo mismo, no te importa, ¿verdad? Oh, siempre y cuando papá no se entere. No aprueba este tipo de cosas. Cuando alguien me busca. Mi papá lleva charreteras y cree que soy una buena chica. Supongo que podremos conocernos más tarde, sonrió el nuevo amigo mientras se alejaba. Ah, bueno. Espera, Elsa agarró el brazo del hombre. ¿Por qué no nos tuteamos todavía? ¿Y cómo te llamas? De repente pensó que no sabía nada de aquel hombre. Se había reunido con ella casualmente, hablando de cosas sencillas y sin decirle nada sobre sí mismo. ¿Quién se llama? Me llamo Víctor Gross, sonrió el hombre. Mi abuelo era austriaco, diseñaba puentes para la Unión Soviética. Me acostumbró a la inaceptabilidad de las variantes diminutivas de un nombre. Víctor, eso es todo. ¿Me das tu número de teléfono, Gross?, preguntó Elsa juguetonamente. Nunca le había pedido el número a un hombre, normalmente lo hacían ellos mismos. Pero, por lo que parecía, aquel hombre había cambiado radicalmente las reglas del juego. Aún no tengo teléfono, se encogió de hombros. Aún no me he comprado uno. Pero si estamos destinados a encontrarnos, ocurrirá. Lo presiento. Y sé que nos llevaremos bien. No había ni sombra de ironía en su voz, sonaba sincero. Tan sincero que Elsa casi le creyó. Víctor durmió todo el trayecto desde la colonia. En cuanto subió al tren, fue como si las pilas de su cuerpo se hubieran apagado. Pensar en el simple placer de verse privado del simple placer de dormir cuando él quería, no por el reloj. Pero en Washington, una nueva decepción golpeó a Víctor. Su padre, la última alma viviente sobre la tierra, había fallecido. Durante su última conversación, hacía apenas un mes, se había quejado de que tal vez no volvería a ver a su hijo. Era un pequeño consuelo que toda la riqueza había ido ahora a su hijo. La tía Betty, hermana de papá, me contó que había muerto en la calle y que habían tardado mucho en identificarlo. Recibió la llamada anteayer. Corazón, dijo con tristeza. Imagínate, tampoco dijo nada de ti. Ya sabes, que estás en la cárcel. La policía solo nos dijo. ¿Y el funeral ya había terminado?, preguntó Víctor decepcionado. Sí, confirmó Betty. Hace una semana. No podíamos aplazarlo más.
Queríamos llamarte, pero no pudimos. Si hubiéramos sabido que estabas en prisión. Tu hermano era demasiado tímido para decírnoslo. Estaba tan orgulloso de ti. Fue a la universidad, abrió todos esos cafés él solo. Ven a vernos mañana, ¿vale? Víctor no contestó nada y colgó el teléfono. Ahora era propietario de un apartamento en Washington, no muy grande, pero tampoco pequeño. Aún tenía las llaves, pero las cerraduras eran las mismas. El notario le dijo que pasarían 6 meses antes de que pudiera conseguir los papeles, pero que ya podía usarlo. Todas las cosas de papá estaban en su sitio, las llaves del coche de un Jeep fuerte e inspeccionado, una cantidad decente de dinero en efectivo para ser la primera vez que era suficiente. A Víctor le entristecía no haber ganado nada él mismo. Todo su dinero lo había invertido en un negocio que se había venido abajo junto con su vida pasada. Los pequeños ahorros habían sido limpiados por un abogado. El coche era alquilado, el apartamento era a crédito. El banco se lo quedó todo. Víctor fue a la tienda y se sorprendió de la abundancia de alimentos, bebidas, dulces. Resulta que Washington tiene de todo. Como un colegial, cogió una cesta llena de diferentes golosinas. Se lo llevó todo a casa con dificultad. Encendió el ordenador de su padre, se conectó a internet y empezó a asimilar los acontecimientos de los últimos 3 años junto con la comida que había cogido en la tienda. El segundo día de estas vacaciones, el apartamento de papá recibió una llamada telefónica. Buenas noches, dijo el hombre de uniforme. Teniente Walker, soy el oficial de su comisaría. ¿Puedo pasar? Víctor se encogió. Después de la colonia tenía miedo de todos los policías y no se fiaba de ellos. El expreso cuadró los hombros y decidió que tenía que ser fuerte. Y también observar atentamente los movimientos del policía. ¿Cómo me ha encontrado?, preguntó relajado. ¿Cómo te he encontrado?, volvió a preguntar el policía y se ajustó la gorra. Así que tú mismo has indicado que estás en libertad en esta dirección. Por cierto, estás en libertad condicional. Tienes que registrarte. Así es, Víctor se dio una palmada en la frente. Ahora tienes supervisión, explicó el hombre de uniforme. Tienes que registrarte. Pasaba por aquí, se me ocurrió venir. Tendrás que venir mañana o volverás a la colonia. ¿Estás registrado aquí? Todavía no, mintió el ex convicto. No puedo vivir donde estoy empadronado. De acuerdo, el policía hizo un gesto con la mano y de repente preguntó con picardía, espero que no vuelvas a vender esto. O difícilmente saldrás tan bien parado la segunda vez. Por mucho que Víctor quisiera decir lo que pensaba, tuvo que guardar silencio. Tenía que ser educado, un viaje de vuelta a la colonia no entraba en sus planes. Creo que todo lo que me pasó fue un error, dijo el ex convicto. No volveré a estar en esa situación en mi vida. Está bien, respondió el oficial de distrito. Tienes que presentarte una vez al mes. Si no te presentas 2 veces, irás al centro de detención. Todo el tiempo que te redujeron, tendrás que seguir carreteando. No te estoy amenazando, sino advirtiéndote. Vosotros los moscovitas vivís bien. La puerta principal se cerró de golpe. Durante toda la conversación Víctor mantuvo la mirada fija en el policía y vigiló sus manos. Examinó cuidadosamente el pasillo, no aparecía ningún objeto sospechoso. Ahora tenía que responder a la pregunta más importante que le atormentó todo el camino hasta Washington, ¿y ahora qué? ¿Volver a los negocios? ¿Encontrar algún trabajo polvoriento? Pero, ¿le contratarían en un sitio decente con semejante biografía? Víctor abrió su armario. Él y su padre tenían la misma estatura pero distinta constitución. 3 años en la colonia habían librado al expreso de los kilos de más mejor que cualquier dieta. Resulta que papá era un auténtico dandy. Víctor eligió el mejor traje, se puso gemelos y corbata y decidió que hoy había que salir. Y hasta sabía a dónde. Aunque la velada fue bien y conoció a una chica, Víctor no pudo consolidar su éxito. Parece que el tren de su vida se ha adelantado varias estaciones.
¿Es posible alcanzarlo ahora? Mirando a su satisfecha hija, John no podía estar contento. A primera vista, su regalo no era nada especial. Un BMW negro, en absoluto un coche de mujer, pero la propia Elsa lo señaló con el dedo. Le costó unos míseros $4 millones, una miseria. Pero su hija lleva 3 días feliz. ¿Está revoloteando como un pájaro? Verás, Maddie, John amonestó a su esposa. He dado en el clavo. Y tú dijiste coche eléctrico, coche eléctrico. Un hombre necesita sentir el motor. Y estos trenes, por cierto, están ardiendo. ¿Están ardiendo? ¿Dónde estaríamos sin ti?, replicó mi mujer, con aire de sumisión. Eres el más listo, el más hábil. Pero mira la felicidad en sus ojos, dijo Maddie socarronamente. Ya tiene a alguien. Vas a ser abuelo, papá. Seré tu abuelo. El fiscal hizo un mohín. Ya lo había prometido. ¿Recuerdas al viceministro que tuvimos en Nochevieja? Parecían llevarse bien. Que echen un vistazo más de cerca, por supuesto. John amaba y cuidaba a su única hija. No podía dejarla caer en manos de una persona cualquiera. Que él consideraba cualquiera que no aprobara personalmente. Trabajando, atlética a menudo iba al gimnasio por la noche. Pero se vestía como Dios manda. Piénsalo, Maddie, dijo el fiscal. ¿Estos jóvenes saben algo sobre el amor? ¿No viste al tipo que trajo para conocernos hace un año? ¿Está mal de la cabeza? Es cierto, replicó la esposa, sorprendida de que John aún recordara aquel desafortunado incidente. Pero tienes que entender que es ella la que tiene que vivir con su marido. No tú. Conociendo el carácter duro de su marido, Maddie prefirió dar la razón al fiscal. ¿Y dónde podría encontrar un hombre así? Un hombre fuerte, cariñoso y, sobre todo, extremadamente rico. Había construido una casa. Y eso además de su enorme apartamento. No olvides que solo tiene 22 años, dijo Maddie. Quizá no sea el momento de que se case. Tal vez debería pasear y aclarar sus ideas. Te lo diré cuando sea el momento, dijo el fiscal. ¿Vamos a comer esta noche? Tengo más hambre que un buey. Junto con su mujer, se acomodaron en la terraza, bajo el toldo. Abril era bueno este año, cálido, sin lluvia. Era un buen momento para cenar al aire libre. Había elegido un hermoso lugar cerca de Washington, desde aquí era cómodo ir a cazar y pescar. Se está bien aquí en el campo, sonrió el fiscal, sirviéndose un trago de coñac. Siempre te he dicho que deberías vivir en el campo. Bien, asintió su mujer. Pero es a ti a quien nunca le han dado un terreno. El fiscal calificó la casa de campo como una casa de 3 plantas con un gran terreno. Aquí los vecinos eran decentes, pero incluso de ellos le separaba una valla de 4 metros. No había ninguna razón para que lo vieran vivir. La trama no fue realmente asignado, tuvo que actuar por su cuenta. Según los documentos, todo este conjunto pertenecía a su mayor empresa. ¿Sabes qué, John?, dijo Maddie tras una pausa. Deberías hablarle con suavidad, paternalmente. O no confiará en ti. Déjala que se salga con la suya con quien quiera. Igual se casará con un buen hombre. No puedes obligarla a casarse por la fuerza. Piénsalo bien. El fiscal se rió. A veces dices cosas ingeniosas. Un luchador con ingenio pelea con un palo. Pero Juan tenía otros pensamientos en la cabeza. Decidió utilizar el consejo de su mujer de otra manera. Debería hacer averiguaciones, averiguar qué clase de fruta tenía su hija. Tal vez un hombre digno, lo que era improbable. Pero sucede. Quizá la propia hija eligió al hijo de algún petrolero o banquero. Pero lo más probable es que el hombre no sea apto. O tal vez tenga un buen coche. Puedes darle una charla explicativa, y si no funciona. Elsa, ven aquí. Llamó el fiscal. Mi madre y yo estamos comiendo filetes.
¿Quieres un poco? No, papá, dijo Elsa. Mira cuánta grasa hay. ¡Qué pesadilla! Ya he comido una ensalada. Mamá cree que tienes novio, sonrió John. Le dije que se metiera en sus asuntos, por supuesto. Lo hice, Elsa asintió y floreció. El tipo es un sueño. ¿Sabes cómo se llama?, preguntó el fiscal con suspicacia y dispuesto a memorizar. Sé el nombre, el apellido y el patronímico, dijo la chica. Era tan guapo. Y su traje era estupendo. Me echó la chaqueta sobre los hombros, qué romántico. ¿Cómo se llamaba? John se impacientaba. Pero cuando su hija le dijo el nombre de su nuevo novio, las cejas del fiscal saltaron de desconcierto. Quiso gritarle que se quitara a ese hombre de la cabeza, pero se contuvo. Quizá la cuestión pueda resolverse de otra manera, y de forma dramática. Pero primero hay que comprobarlo. Porque en la vida hay coincidencias. Aunque los datos del nuevo pretendiente coincidan completamente con el nombre y apellidos del tipo al que metió entre rejas hace 3 años. Víctor tuvo mucha suerte, si cabe decirlo de un hombre que acabó en la cárcel por nada. De hecho, no pasó 3 años entre rejas, sino 2 meses y 4 días más. Y durante todo ese tiempo estuvo desconcertado, ¿con quién se habría cruzado en el camino? Un modesto aspirante a empresario que podría haber hecho fortuna, pero no lo hizo. Lo único que consiguió fue abrir una cadena de cafeterías. Y la perdió miserablemente porque no había pensado bien su propia salida de escena. Ni siquiera tenía un ayudante. Sí, las ventas fueron buenas, y el nombre y el logotipo con el erizo gustaron mucho al público. Pero no había nada sorprendente en ello, Víctor era simplemente bueno con el café. Esta habilidad aumentaba su miseria en la colonia. Por alguna razón, a los presos solo se les permitía tomar esta bebida en forma instantánea. Se podía beber, por supuesto, pero no se sentía ningún placer. Mientras cumplía su condena, Víctor se preguntaba, ¿por la misericordia de quien estaba entre rejas? ¿Por qué él, un mediano comerciante, plantaba drogas? Lo enviaron al límite de su vasta patria, a la aldea de Barcatnoye, en el norte. Solo había un Mickey en toda la colonia, y se hicieron amigos. Por una extraña coincidencia, fueron detenidos en el mismo barrio de la ciudad. Y sorprendentemente, con drogas. ¿Tú también traficas?, preguntó Víctor con una sonrisa. Habían pasado varios meses desde el juicio y se había acostumbrado a su posición. Por supuesto. Replicó Mickey con sarcasmo. Es lo único que me faltaba. Tenía 2 estaciones de servicio. Estaba en la cresta de la ola. Tenía mucho trabajo, mucho dinero. Yo no pondría las manos en esa mierda, ¿me oyes? Dima no tuvo tanta suerte como Víctor, y le cayeron 7 años de cárcel. El hecho de que Mickey ya hubiera sido atrapado por las fuerzas del orden cuando pidió un préstamo con documentos falsos influyó. Pero aquella vez se libró con un pequeño susto. Ahora la Temista Nacional ya no era tan favorable al comerciante y lo envió a revivir el norteamericano. Soy un trabajador honrado, se lamentó Mickey. Tengo una familia en Washington, hijos, una amante. ¿Y quién te necesita?, preguntó Víctor dubitativo. No tengo ni idea, Mickey se encogió de hombros. Creo que tal vez el marido de mi amante. Tal vez se enteró de mis aventuras con ella. Pero eso son muchas conexiones. Ahora que era libre y estaba en Washington, recordaba a menudo aquella conversación. Le gustaría mucho llegar a la verdad. Pero, ¿es posible? En los libros y las películas, los héroes en su situación debían vengarse. Pero Víctor no tenía ni la fuerza ni el menor deseo de llevar a cabo tales hazañas. Su padre le dejó por primera vez una cantidad decente de dinero que debería bastarle. Podría intentar volver a montar su propio negocio. Ir a alguna otra esfera, donde a priori no puede tener enemigos. Aprender a hacer una aplicación para el iPhone. O hacer un programa de televisión sobre sus desventuras en el reformatorio. Pensó en la noche anterior, cuando conoció a una chica en un club nocturno. Ella no entendió su tristeza,
ni siquiera la notó. Después de 3 años de compañía masculina, estaba completamente desacostumbrado a hablar con mujeres. Ni siquiera encontraba las palabras adecuadas. ¿Se comunicaría con él una mujer tan hermosa si conociera su pasado? Pasaron 3 días más y Víctor desapareció. Elsa pensó que era un hombre demasiado extraño. Se aferra a su alma, no le da su número de teléfono y luego desaparece. Y papá con sus extrañas preguntas. Quizá la mejor manera de salir de la situación era olvidarle para siempre y no acordarse de él. Pero ahora ella no consideraba esta opción, porque su corazón estaba apretado por el dolor y la sensación de algo malo. ¿Y si le pasaba algo?, pensó Elsa en voz alta. Tengo que ayudarle. Quizá debería pedirle a papá que lo encuentre. Papá puede hacer cualquier cosa. La niña nunca pensó seriamente en cómo su padre, el fiscal del distrito, tenía tanta riqueza. ¿Con qué dinero le compraba ropa de marca, desde hacía poco, un coche caro? ¿Por qué meterse en sus asuntos si todo estaba bien como estaba? Su madre le enseñó a su hija que su padre era el hombre más inteligente del mundo y que debía confiarle todo. Pero, ¿podría ser sincera con él sobre el amor? Papá, dijo ella. Víctor ha desaparecido. Pues llámale, murmuró papá. En ese momento estaba leyendo otro artículo halagador sobre sí mismo en un gran canal de Telegram. No quiero, dijo Elsa coquetamente. ¿Puedes encontrarlo? Digamos, averiguar algo discretamente. ¿Y si no existe una persona con esos datos? Ion dejó a un lado la tableta y miró a su hija detenidamente. Elsa, dijo. Recuerda, el cargo oficial no puede utilizarse para fines personales. Para nada, nunca. ¿Ni siquiera para tu hija? Elsa sonrió. Sobre todo en interés de la familia y los amigos, cortó el fiscal. No querrá que papá pierda su trabajo, ¿verdad? ¿Cuántos años dijiste que tenía? No me acuerdo. Elsa se estiró. 33, creo. 33. Gritó el fiscal. ¿Sin esposa, sin hijos, dice? No le dio su número de teléfono. Entonces contésteme por qué no le llama ni le escribe. Volvió con su amante y se fue. Estas crueles palabras hicieron que la chica se echara a llorar. Ion suspiró y le pasó el brazo por los hombros. ¿Así que de verdad no te llamó más? ¿Y no te escribió?, preguntó el fiscal. No, respondió la chica. Dime una cosa. ¿Qué te hace pensar que ahora es tu novio? ¿Cuántas veces lo viste? Una vez, dijo Elsa. Papá. Soy tan estúpida. Vamos, Ion sonrió. Se sintió un poco más tranquilo. Quizá este criminal se enteró de quién era la hija que conoció y decidió pasar desapercibido. ¿Qué debo hacer?, preguntó la chica. No hagas nada, bostezó el fiscal. Te estás imaginando cosas. Los hombres son así. Son volubles. Van y vienen, y luego se van. Y mamá y papá son para siempre. En una familia, son amigos, viven felices para siempre. Gracias. Veré qué puedo averiguar el lunes, dijo Ion. Solo por tu bien. Pero mantén la boca cerrada al respecto, ¿entiendes? Las 7 de la mañana. Después de 3 años de vida regimentada, Víctor prefería dormir a esa hora. Le despertó el timbre de la puerta. Al principio se limitó a ponerse una almohada en la cabeza y quiso volver a los brazos de Morfeo. Pero el visitante fue persistente. Tras unos largos trinos, empezó a martillear la puerta con el pie. Con dificultad, Víctor se puso una bata y salió a la puerta. Buenos días. En el umbral estaba el oficial de distrito, alegre y enérgico, a pesar de lo temprano que era. Víctor tuvo la sensación de estar ante un robot, no ante un ser humano. El expresidiario se encogió ante el olor a tabaco, el policía fumaba cigarrillos baratos. ¿No había tenido ya suficientes desgracias en la colonia, y debía seguir soportando abusos? ¿Puedo pasar?,
Preguntó el policía, y sin esperar respuesta, dio un amplio paso hacia el interior de la vivienda. Está usted obligado a permitirme el acceso sin trabas. En cualquier momento. Pase, ¿qué le pasa?, dijo Víctor. Cuando quiera. El policía, sin quitarse los zapatos, se dirigió a la cocina y abrió unos cajones. Encontró un paquete de café y lo puso sobre la mesa. El casero se quedó literalmente estupefacto ante tanta insolencia. Pero el policía no se avergonzó lo más mínimo, cogió una tetera, la llenó de agua y la puso al fuego. ¿Utiliza gas?, preguntó. Compré una tetera eléctrica hace mucho tiempo. ¿Mantiene la temperatura adecuada, te imaginas? Víctor quería hacer una broma y decir algo así como, siéntete como en casa. Pero es poco probable que el policía apreciara su humor. Más bien, él debe tener otra influencia. Llamaré a mi abogado ahora mismo, dijo el ex convicto. Le diré que un policía insolente ha entrado en mi piso. Estoy obligado a dejarle entrar, pero siento lo del café. Uf, qué maleducado, murmuró frustrado el policía y cerró el gas. Solo intentaba animarme. ¿Sabes a qué hora me he levantado? No quiero ni saberlo, contestó Víctor. Bueno, usted no necesita un abogado, dijo el policía. Tienes que venir conmigo. A registrarte. ¿Por eso estás aquí? Intuyo algún tipo de truco. En realidad, puedo hacer las inspecciones domiciliarias que necesite, dijo el policía con rudeza. Y teniendo en cuenta tus antecedentes penales. ¿Sabías que a tu hermano le gusta esconder drogas en el café? No tengo hermanos, le cortó Víctor. Lo comprobaré más tarde, cuando haya hablado con mi abogado. Lo consideraré resistencia, sonrió el policía. Yo tengo derechos y usted tiene responsabilidades. Prepárate inmediatamente, vamos a comisaría. ¿Y si me niego?, preguntó el expresidiario. Entonces te recordaré que en 8 meses y medio no lo has conseguido. Claro que después de 3 años eso es polvo para los marineros. De acuerdo, respondió Víctor. La perspectiva de volver a la colonia realmente le asustaba. El policía llamado Esteve se animó. No iba a desaprovechar el golpe de suerte que le había deparado el destino. Esteve había llegado a Washington hacía 2 años, con una inscripción por objetivos, y desde entonces había estado deseando quedarse aquí para siempre. Lo único frustrante era el bajo sueldo y los horarios irregulares. Por lo demás, todo iba bien, chicas guapas, coches caros, todo tipo de diversiones. No como en su Saransk natal. Y lo más importante, perspectivas. Su propio apartamento en una de las hermosas urbanizaciones que habían proliferado en Washington. Un gran coche en leasing, no se paga de una vez, sino a plazos. Oh, qué demonios, una bella esposa, hija de un general o al menos de un coronel. Por eso Esteve estaba tan ansioso por cumplir el mandato de los grandes hombres sin tener en cuenta el tiempo personal. Vamos, dijo el policía, cuando Víctor se vistió. ¿Qué querías? Tienes supervisión, así que ten la amabilidad de ocuparte de ello. ¿Y si vuelves a tomar drogas? Perdería mi bonificación. Te marcaremos, te daremos una charla preventiva y te volveremos a subir. Mientras bajaban las escaleras, Esteve se sorprendió a sí mismo pensando que envidiaba a este moscovita. Su propio apartamento, sus bonitos trajes. Y lo más importante, ese estrabismo mayúsculo, que el policía del distrito intentó aprender pero no lo consiguió. Como si él mira cortésmente, pero parece como si un oficial de policía está siendo señalado en su lugar en Saransk. Aquí, el policía saludó descuidadamente al gran Volkswagen negro. Te llevaré cómodamente. Víctor miró desconcertado el coche oficial. Pensó que el coche era demasiado grande para un policía, una furgoneta con los cristales tintados. Esteve abrió de par en par la puerta del copiloto y Víctor se vio arrastrado al interior. Comenzaba una nueva ronda de sus desventuras. Si existía el infierno, pensó John, la primera vuelta sería un recibimiento personal. Un deber sagrado que era imposible eludir.
Hacía muchos años, algún listo de la cúpula del gobierno había decidido que los fiscales estaban terriblemente desconectados del pueblo. Y desde entonces, cada martes, John tenía que sentarse a escuchar las quejas de su vecindario. «Di algo», gritó un hombre trajeado. «¿Qué demonios está pasando?» «Me quejaré en todas partes y en cualquier lugar. Informaré a todos los medios». «No me grites en mi despacho», murmuró John. «Llevas 10 minutos gritando y no he entendido nada». De hecho, el fiscal solo fingió no entender el motivo de la visita del hombre de apellido Frank. Solía dedicarse a las inmobiliarias por todo Washington. Últimamente, por alguna razón, decidió invertir en tiendas de neumáticos. Abrió 2 en el barrio. Le pregunté, ¿cuándo van a parar las inspecciones? Frank preguntó. Ayer no pudimos trabajar en todo el día. Estamos perdiendo clientes. ¿Cómo voy a saberlo? John agitó las manos. Se están quejando de ti. Pero si hay una moratoria de inspecciones, gritó el cliente. ¿Eso significa algo para ti? Digo que se quejan, respondió el fiscal con una sonrisa. Y nosotros no realizamos inspecciones, sino un seguimiento de las quejas de los ciudadanos. Estudiamos, por así decirlo, la situación. Soy un ciudadano respetuoso con la ley, dijo. Nunca he infringido una sola ley en mi vida. El visitante, por supuesto, mentía, pero por primera vez se encontró con un muro de incomprensión tan impenetrable. Obviamente, el fiscal actuó en interés de la competencia. Entonces debería haber dicho su precio. Me han informado, exhaló el fiscal, de que sus empresas de nueva creación violan flagrantemente la normativa laboral y las normas de seguridad. Muéstreme una que lo haga. Frank no se daba por vencido. Ya veo que eres un hombre de gobierno. Solo miras por el interés público. Creo que eso debería fomentarse. Oh, bueno, el fiscal se estiró. Sigue, sigue, sigue. Digamos, el visitante se animó. 10. ¿Qué se dice? ¿10 qué? Preguntó John incomprensiblemente. Frank sonrió, cogió un papelito y escribió en el 10%. Esto sí que es serio, al fiscal le cambió la cara. ¿Estás ofreciendo un soborno? ¿Cómo se atreve? El visitante se puso pálido. ¿No ha ofrecido suficiente? ¿20? Preguntó Frank. Nadie acepta más que eso. Fuera de aquí, gritó John. Fuera, y no os quiero aquí. Fuera de mi barrio. Recuerda que en este barrio no se aceptan sobornos. El visitante salió corriendo de la oficina. El fiscal nunca aceptó ningún 10%. ¿Y para qué iba a necesitar esas migajas, si el taller de neumáticos más popular del distrito le pertenece? El negocio, por supuesto, es estacional, pero incluso en los peores tiempos dio buenos beneficios. No hace falta repartir la clientela, dejemos que este Frank abra sus propias estaciones en otros barrios. ¿Quién será el próximo?, preguntó el fiscal, pulsando el botón del teléfono. Zinaida, su ayudante, filtraba tan bien a los visitantes que solo se admitía a los más motivados. Nadie, respondió la mujer. Un pasillo vacío. Uf, exhaló el fiscal. Gracias a Dios. Escucha, Zinochka. Recoge ese viejo material. ¿Cómo se llama? Víctor Gross. Ahora estoy buscando en la base de datos, respondió la mujer y empezó a dar golpecitos en el teclado. Bien, aquí está. ¿Para cuándo lo quieres? Ahora mismo. Si te esfuerzas mucho, resolverá todos los asuntos del trabajo antes de comer y entonces podrás darte una vuelta por el barrio. Para ver cómo iban las cosas en su territorio y qué otros problemas habían surgido. Víctor miró a su alrededor. Había 2 hombres sentados en el autobús. Uno de ellos llevaba el pelo corto y vestía una chaqueta. Sus movimientos eran rígidos, su mirada intensa. El otro vestía un poco más sencillo,
vaqueros y camiseta, flequillo arreglado. Miró a Víctor con interés mal disimulado, pero permaneció en silencio. Pedimos disculpas por nuestra traición, dijo el hombre de pelo corto. Las circunstancias lo exigen, así que le ruego que lo comprenda. Debería haberles hablado de tal manera que hubiera pasado desapercibido. La última vez, en circunstancias similares, me cayeron 4 años de cárcel, murmuró Víctor. No prisión, sino colonia, corrigió su interlocutor. Por cierto, de eso nos gustaría hablar. En ciertos círculos existe la opinión de que la condena fue ilegal. Y que usted fue víctima de un fiscal deshonesto. ¿En serio? Víctor se burló sorprendido. ¿Quiénes son ustedes? ¿Vengadores del pueblo? ¿O defensores de convictos indigentes? De cerca, los rasgos faciales del hombre se afilaron, las palabras del antiguo preso no le gustaban. En esta fase de nuestra cooperación, preferiríamos no dar nombres ni cargos. De lo contrario, interferiría en la operación. Todo su éxito depende del secreto. No habrá cooperación, Víctor le cortó. Ni en esta fase, ni en la siguiente. Llamaré a mi abogado ahora mismo y dejaré que él se encargue. ¿No quieres saber quién te tendió la trampa?, preguntó el hombre de pelo corto. ¿No quieres darle una lección, castigarlo?, se preguntó Víctor. ¿Qué querrá realmente? Tal vez, en el fondo, quiera vengarse. Pero después de la historia de hace 3 años, ¿cómo podía confiar en la policía? Como si leyera sus pensamientos, el hombre de pelo corto dijo: No somos la policía. Sé que es moralmente difícil superarse. No he cumplido condena en una colonia penal, pero no creo que sea como un sanatorio. Aún no es de noche, me espetó Víctor. En Estados Unidos no se puede estar fuera de la cárcel. Estoy de acuerdo, el hombre reaccionó con sorprendente calma a estas palabras. No digo que no corra peligro de ir a la cárcel. Entonces, ¿vas a llamar a un abogado o vas a darnos 2 minutos de tu tiempo? Puedo arrojar algo de luz sobre tu caso criminal. Y explicar dónde te incriminaron. Aunque su instinto le decía a Víctor que debía huir, se sentía como pegado a la silla. ¿Realmente iba a descubrir quién le había tendido una trampa? ¿Quién le puso las drogas y le acusó de distribuirlas? Ante su confusión, los hombres se miraron, sonriendo. ¿No os dije que no os pasarais con él? Curiosidad, dijo el hombre de pelo corto. No creas que lo digo con malicia. No, el hombre es así. Dicen que la curiosidad está en el corazón de la evolución. De acuerdo, murmuró Víctor. Adelante. Pero si algo no me gusta, juro que llamaré enseguida a mi abogado. Por cierto, ¿dónde está mi móvil? Empezó a rebuscar en los bolsillos, pero no encontró el teléfono. Le pedimos disculpas por nuestra traición, volvió a decir el hombre de pelo corto, pero al policía le dijeron que el teléfono no debía estar con usted. Una simple precaución. ¿Lo ha robado?, chilló Víctor. Creo que se lo ha dejado en tu casa. Nos arriesgamos mucho hablando contigo. Si te niegas a cooperar y a compartir información con alguien, toda la operación se irá al traste. Así que, en pocas palabras. Hace unos días, conociste a una chica con un hermoso nombre, Elsa. Y un coche caro. ¿Me estabas siguiendo? No, las facciones del hombre de pelo corto se afilaron de nuevo. La estábamos siguiendo. Sospechamos que su padre es corrupto. Su puesto es pequeño, pero es fiscal de distrito. Pero el barrio es grande. El más grande de DC, por cierto. Aunque ya no quedan fábricas, no por mucho tiempo. Todo se ha ido a lofts y espacios creativos. Entonces, ¿para qué me necesitaba el fiscal? Víctor supuso que su única conexión con el barrio era que era donde había abierto su cadena de cafés. La explicación del hombre de que el fiscal había decidido exprimir su pequeño negocio parecía extraña e incluso exótica. Era sencillamente imposible de creer. No puede ser, dijo Víctor después de escuchar al hombre.
¿Meterme en la cárcel para ahogar mi negocio? Me vas a perdonar, pero es una fantasía. No me lo creo. ¿Tuviste algún contacto con Mickey en la penitenciaría? Preguntó el hombre. Las circunstancias de su caso también nos atrajeron. Sí, hubo uno. En aquel momento me pareció extraño que nuestras historias fueran tan parecidas. Pero no me malinterprete. Sigo sin creerle. ¿Ya me han tendido una trampa una vez? Incluso si lo que dices es cierto, no estoy seguro de querer formar parte de ello. Detendrán al malo, le aseguró el hombre de pelo corto. Revisarán tu caso. Anularán tu condena y recuperarás tu honorable nombre. Podrás reclamar una indemnización. ¿Resucitará también mi padre?, preguntó Víctor con un desafío. Míralo de esta manera, dijo el segundo pasajero, que había permanecido en silencio hasta entonces. Si te niegas a ayudarnos, ese fiscal corrupto seguirá dirigiendo el barrio. Y la droga se la encontrarán a otro. No nos ayudas a nosotros, ayudas a otros. Piénsalo. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Víctor tras un momento de silencio. La petición de los hombres de la furgoneta con cristales tintados le incomodó. Cuando Elsa estaba completamente desesperada, Víctor apareció de repente en su vida. Se paró junto a su coche y sonrió como si nada hubiera pasado. No cabía duda de que se trataba del desconocido de la noche. En la mano llevaba un enorme ramo de rosas rojas. Víctor no parecía tan brillante a la luz del día. Podía distinguir las bolsas bajo sus ojos, y también las arrugas, como si hubiera pasado por una dura prueba. Sus ojos eran tristes, pero hermosos. Dios, qué delgado estás, dijo cogiendo las flores. Deberíamos engordarte. En ese momento sintió realmente el impulso de cuidar de él. Supongo que la piel de los hombres se vuelve gris si no tienen una mujer cariñosa cerca. Deberíamos llevarlo al mar. También deberíamos llevarlo al médico. Tal vez necesite tomar un tratamiento de vitaminas. Tienes que cuidar a tu hombre, mimarlo y cuidarlo, y él te corresponderá. Hice una dieta, Víctor se encogió de hombros. Muy eficaz. Por cierto, perdí 6 kilos. No recomiendo repetirla a nadie. Cayó 3 años de vida y 2 dientes. ¿Seguro que no tienes mujer?, preguntó la chica con suspicacia, recordando las palabras de su padre. ¿Y no tienes hijos? No, Víctor se encogió de hombros. De alguna manera no funcionó. ¿Quieres que te enseñe mi pasaporte? Lo sacó y se lo entregó a la chica. Ella giró el pasaporte en sus manos, pero no lo abrió. Te creo, respondió Elsa, devolviéndole el documento. Escucha, ¿dónde has desaparecido? ¿Te das cuenta de que no puedes hacerlo? Llevo toda la semana pensando en ti. Lo siento, dijo el hombre. Verás, disfruté de nuestra conversación fuera de ese club nocturno. Pero a decir verdad, no quería decepcionarte. Estoy pasando por un mal momento en mi vida. Pensé que no volveríamos a vernos y que te olvidaría poco a poco. Entonces hoy iba caminando por la calle y vi tu coche. Corrí a la floristería, cogí unas flores y esperé. Genial, dijo la chica. Como en las películas. Trabajo justo al lado, en esa oficina de ahí. Espero que no hayas esperado mucho. Elsa no le dijo a su nueva amiga que su padre le había encontrado el trabajo más polvoriento del mundo. Se pasó la mayor parte del día hojeando las noticias de su teléfono y luchando contra el sueño. Esto, sin embargo, no afectó a su sueldo, que era decente incluso para los estándares moscovitas. Es estupendo trabajar en el centro de Washington, dijo Víctor. Sobre todo en un piso alto. Si hace mal tiempo, puedes mirar por la ventana y admirar el panorama. Sí, asintió Elsa. Mira, vamos a dejar las cosas claras, ¿vale? No estoy hablando de una relación seria, pero los adultos no hablan así, ¿vale? Tenemos que llamar, mandar mensajes, comunicarnos. ¿Me darás tu número de teléfono hoy? Sí, claro.
¿A dónde vamos a ir?, preguntó la chica. Elige, yo conduzco. ¿Tienes hambre?, dijo Víctor. No, se encogió de hombros Elsa. Las chicas y yo acabamos de tomar un café. No contó que, para matar el tiempo, había vuelto a pedir dulces. Y ahora se culpaba por las calorías de más. Tengo una idea. Pero tendrá que ser fuera de la ciudad. ¿Te parece bien? Me gusta correr riesgos, sonrió Elsa. ¿A qué distancia? Una distancia decente, dijo Víctor. Uno de mis lugares favoritos, pero hace tiempo que no voy. 3 años. El BMW negro de Elsa iba absorbiendo los kilómetros. La chica conducía tan rápido que su acompañante agarraba con miedo la empuñadura del mapa. Varias veces apenas se separaron del tráfico. ¿Qué, tienes miedo?, preguntó la chica con tono desafiante. No lo tengas. Soy hija de un fiscal, se me permite violar. ¿Papá también puede sacarte de las leyes de la física? Yo habría reducido un poco la velocidad. Pero Elsa conducía muy bien, o solo tenía suerte. Ella siempre estaba haciendo algún tipo de reordenamiento, tirando hacia adelante, frenando bruscamente. Sin embargo, cuando entraron en la autopista, la forma de conducir cambió un poco. Elsa tomó el carril de la izquierda y pisó el acelerador a fondo. ¿A qué distancia estamos?, preguntó. Pásate al carril derecho, respondió Víctor. Y reduce la velocidad, ¿vale? Para que no te salgas en la curva. Por un camino de tierra llegaron a un enorme campo de hierba verde. Había grandes camionetas y furgonetas con remolques aparcadas por todas partes. ¿Qué es esto?, preguntó ella. ¿Una convención de bardos? No, respondió Víctor. Vamos a volar en globo. Se reúnen aquí todos los viernes de primavera y verano. Elsa hizo un mohín. ¿Por qué no me avisaste enseguida? Me dan miedo las alturas. ¿De verdad sabes tener miedo?, preguntó el hombre. Tú y yo íbamos tan deprisa por la autopista que me dio tiempo a hacer testamento en mi cabeza. No sé, se estiró la chica. Una cosa es conducir un coche y otra volar. Solo iré si me coges de la mano con fuerza. De acuerdo, dijo Víctor. Vamos a la góndola. ¿La góndola? Sí. Así se llama la cesta del globo. Ahí es donde vamos. Poco a poco el globo se llenó de aire caliente y comenzó el ascenso. La niña tenía miedo solo en los primeros minutos, se aferró literalmente al hombre. Poco a poco todo lo de abajo se hizo pequeño y dejó de percibirse. El vuelo fue emocionante, pero lento. El globo enseña lentitud, dijo Víctor. Me parece que si te das demasiada prisa, pierdes algo importante. Aunque el miedo había desaparecido, Elsa no aflojó el agarre, seguía abrazando con fuerza al hombre. Por tradición, les ofrecieron beber champán. Víctor solo probó una copa, y la chica se bebió la bebida de un trago. Y allí, a la altura, se besaron, muy tierna y delicadamente. A partir de ese beso Elsa subió un poco más. La bajada duró aún más que la subida. Durante este tiempo la chica consiguió beberse 2 copas más. «Qué bien», dijo la niña cuando aterrizaron. «Escucha, volar no da nada de miedo». «Sí», el hombre se encogió de hombros. «¿A dónde vamos ahora?» «Vamos a dar una vuelta», respondió con firmeza su acompañante y se dirigió al coche. «¿A dónde va usted?», se sorprendió Víctor, viendo cómo Elsa se dirigía al asiento del conductor. «¿Te has bebido media botella de champán?» «Soy la hija del fiscal», contestó la chica. «Se me permite. Y me siento sobria». «Sube al asiento del copiloto», exigió el hombre. «Yo conduzco». Aunque esperaba resistencia, la chica aceptó. Volvieron por donde habían venido, pero ahora despacio y con cuidado. El motor se aceleraba y respondía con rapidez al más leve toque del pedal. Conducir una máquina tan potente requería el máximo cuidado. «¿Te gusta?», preguntó juguetonamente la chica,
observando a Víctor mientras conducía el coche. Sí, respondió él. ¿Sabes qué? Vamos a tu casa. ¿Tienes dónde aparcar? Tuvo una pesadilla. La primera vez que entró en el barracón con el jersey bien abrigado que le había regalado su padre. Miró el suelo sucio, las paredes arañadas. Asimiló los olores repugnantes de un lugar donde 20 hombres se apiñaban en una pequeña habitación. Como un delincuente, cuyas manos estaban adornadas con tatuajes morados, se le había acercado y le había pedido insistentemente que compartiera. He dicho que me lo des, exigió el delincuente, señalando con el dedo su jersey. Dámelo o te hago cosquillas con una pluma. Él no sabía lo que eso significaba, así que no obedeció. Y entonces vio como una mancha roja se extendía por su jersey. Víctor se despertó sudando. Al instante no entendía dónde estaba, y por alguna razón pensó que seguía en la colonia. Con cuidado, para no despertar a Elsa, se levantó y fue a la cocina. Me preparé un té. ¿Por qué estás despierta?, preguntó la niña bostezando. Él la despertó de todos modos. Son las 5 de la mañana. He tenido una pesadilla, respondió Víctor. ¿Quieres un té? Me apetece algo más fuerte, sonrió Elsa. ¿Estás viendo TikTok por ahí? Ella miró su teléfono. Víctor estaba mirando la lista de participantes de la última edición de Eurovisión. No he oído hablar de TikTok, respondió. Solo recuerdo los tic-tac. Era un refresco de aliento fresco. Todo el mundo lleva 3 años con él, dijo Elsa. Es como Insta, pero más guay. Aunque decían que TikTok era para escolares. Ahora todo el mundo está ahí. ¿Quién es?, preguntó Víctor. Escucha, háblame como un viejo. ¿Aciertas o fallas, lo sabías? Por supuesto, respondió el hombre. Hit or miss se puede traducir como acierto o error. ¿Y eso qué tiene que ver? Es una canción de TikTok, sonrió la chica. Todo el mundo la canta desde hace 2 años. Yo tampoco la he oído, Víctor se encogió de hombros. ¿Qué has estado haciendo últimamente?, preguntó Elsa juguetonamente. ¿Qué no sabes nada de nada? Estuve en la cárcel, respondió Víctor. O mejor dicho, en la colonia. ¿Me estás tomando el pelo? No. Cuéntame, pidió Elsa. Ahora no. Si mi pasado criminal no te asusta, prefiero cambiar de tema. De ninguna manera, sonrió la chica. No tienes pinta de delincuente. ¿Te he dicho que mi padre es fiscal? Pues sí. Imagínate, tiene una pistola. Una de verdad. Es demasiado vago para limpiarla él mismo, así que me lo pide a mí. ¿No es gracioso? Es divertidísimo, respondió Víctor sarcásticamente. Escucha, hoy estás muy enfadado. Es porque no he dormido bien. ¿Vamos a dormir un poco? Ya lo tienes. El fiscal tenía una intuición fenomenal y siempre percibía cualquier peligro. Esa mañana se despertó y pensó que algo iba mal. Lentamente se levantó de la cama, se puso una bata, metió los pies en las zapatillas y se dirigió a la caja fuerte. Allí era donde se suponía que se guardaban las armas. Aunque nadie lo comprobaría, el fiscal era meticuloso en este asunto. Miró la pistola donde estaba. Debería limpiarla. Su mujer ya estaba en la cocina. Había hecho una montaña de tortitas. Tenía suerte de tener esposa. Aunque tenían mucho dinero, ella lo hacía todo sola. Por supuesto, la empresa de limpieza hacía la limpieza general una vez a la semana, pero Maddie hacía el resto. ¿Dónde está Elsa?, dijo el fiscal en lugar de hola. Iba a pedirle que limpiara el arma. Tiene las manos limpias, porque mis dedos no aguantan ese tipo de trabajo. Ali no está aquí, sonrió Maddie. ¿A dónde habrá ido? Ion bostezó, pensando que su hija había ido al gimnasio. Qué buena chica, cuidando su figura. No, contestó la esposa. No ha vuelto.
¿No durmió en casa?, rugió John. Esto es inaudito. Bueno, si llego a verla. ¿Por qué estás tan nervioso?, preguntó Maddie. Bueno, nuestra chica se enamoró. Ella tiene 22 años, solo por un segundo. Hasta que se case tiene que dormir en casa, gritó el fiscal y golpeó la mesa con el puño. Maddie quiso decirle que su hija le había avisado de su ausencia. Pero después de una reacción tan violenta por parte de John, decidió guardar silencio. Nuestra niña está creciendo, dijo Maddie. ¿Qué se le va a hacer? Todo el mundo crece. Con amenazas no vas a conseguir nada. Dime con quién está, exigió el fiscal. Mirándole a los ojos bestiales, la mujer se asustó de verdad. Pues con este, respondió la mujer, y le tembló la voz. Con Víctor. ¿Recuerda lo que nos dijo? Ah, John bostezó. Desde fuera podía parecer que se había calmado. Pero en realidad, la ira en su corazón estaba literalmente hirviendo. Años de vivir una doble vida le habían enseñado a ocultar sus emociones. Y por mucho que quisiera contárselo a su mujer, el fiscal decidió guardar silencio. Ayer mismo había comprobado en las bases de datos que este Víctor Gross salía realmente de la colonia en libertad condicional. Tendría que susurrar a las personas adecuadas para que volviera a cumplir su condena. Oh. Voy a la cabaña del cazador, dijo el fiscal. Cuando vuelva Elsa, dile que limpie mi arma. Y que cargue el cargador. Tiene los dedos limpios, no como mis salchichas. John llamaba a la cabaña del cazador su casa de verano secreta. El mismo con un pilón, en lenguaje común poste, sauna finlandesa y hammam turco. Al fiscal no le gustaba la casa de baños, del vapor caliente empezaba rápidamente a sofocarse. Desde aquí sí que se podía ir de caza, pero hacía mucho tiempo que no utilizaba su propio rifle. Hacía años que había perdido el gusto por la caza. Tras apartar el Geländewagen a un lado de la carretera, el fiscal sacó su teléfono y creó una sala de chat secreta en Telegram. Necesitaba ponerse en contacto con el policía más leal, uno de los que conocían su doble vida. Te necesito, Frank, escribió. Deja lo que estés haciendo y ven a verme. ¿Con las chicas? El fiscal vio el mensaje. Deja todo y ven. Elsa trató de sacarse a Víctor de la cabeza y no pudo. Una vez no lo llamó durante un día entero, y por la noche estaba literalmente volviéndose loca. La chica no debía de haber amado a nadie en su vida. Se quedó mirando al hombre y trató de averiguar qué era lo que la atrapaba. Era 11 años mayor que ella, triste y pensativo. Le sorprendió especialmente la historia de la prisión. ¿Por qué estaría él allí? Elsa y Víctor se veían casi todos los días. Ella tenía la sensación de que él no hacía nada, solo vivía para su propio placer. Juntos tomaban café en distintos cafés, paseaban por los parques y una vez fueron al teatro. Resultó ser un amante excelente, aunque no trató de arrastrarla hacia él a la primera oportunidad. Al contrario, ella misma le insinuó que no le importaría volver a visitarlo. Estaba distanciada de sus padres. Su padre la miraba con extrañeza, su comunicación había perdido la calidez de antaño. Su madre seguía recordándole cada vez que podía lo extraordinario que era su padre. Es muy inteligente, decía. El hombre más inteligente del mundo. Mira la pulsera que me ha regalado. Elsa quiso preguntarle a su padre si había intentado recabar información sobre Víctor. Pero decidió no recordárselo, ¿y si su hombre era realmente un convicto? Decidió buscar información por su cuenta, y entonces tuvo suerte. Resulta que sobre su novio había en internet un enorme artículo de denuncia. En él, algún periodista decía que el aspirante a empresario, que literalmente durante un año creó una pequeña cadena de cafeterías, resultó ser un traficante de drogas. Y que el propio nombre del local, Dewey, debía sugerir ciertos pensamientos. Al final del artículo, el autor expresaba sus dudas sobre la imparcialidad de la justicia, que solo condenó a 4 años de cárcel a un delincuente tan grave. El artículo decía que la sentencia había sido dictada por el Tribunal de Distrito. Elsa tenía una conocida que trabajaba allí,
solían ir juntas a algunos cursos y ahora se hablaban de vez en cuando. Ahora Victoria trabajaba como secretaria judicial y cada vez que se veían lloraba por la cantidad de trabajo que tenía. «Oye, ¿puedes recogerme un caso?», preguntó Elsa. «Uno antiguo. Vendré a verte esta noche, tomaremos café. Y me lo enseñarás con cuidado». Victoria valoraba mucho su amistad con la rica moscovita, por lo que no se atrevió a rechazarla. En general, la corte no debía permitir forasteros, al fin y al cabo, el régimen se oponía. Pero ella le dijo al guardia que vendría una aprendiz y él la creyó. «Hola», sonrió Victoria, saludando a Elsa. «Escucha, es una petición tan extraña». «Lo siento», respondió la chica. «Se trata de mi conocida. Quería saber por qué se le juzgaba». «Curiosidad», convino Victoria. «Hombre, tu vida es interesante. Escucha, terminaré rápidamente de escribir todo aquí, ¿y nos vamos a algún café?» «Me muero de hambre». «Claro». Elsa cogió un viejo maletín e inmediatamente se hizo daño con una grapa que sobresalía. Le goteó sangre del dedo. «Cuidado», dijo Victoria al oír el chillido de su amiga. Inmediatamente se puso papel en el dedo. «No pasa nada», respondió Elsa, aunque le dolía. «Lo siento, torpe de mí». El apellido, el nombre y las fotos coinciden. Realmente era él, Víctor. Pero cuando Elsa hojeó las páginas polvorientas del viejo archivo, sus cejas pulcras se alzaron. «¿Cuánto tiempo tengo que estar con ella?», preguntó Víctor durante otra reunión con hombres que ni siquiera dieron sus nombres. «No lo sé», el de pelo corto se encogió de hombros. El otro seguía en silencio. «Nuestro fiscal corrupto está a punto de hacer algo. No esperará mucho». «Ojalá fuera antes», dijo Víctor. «Me estoy cansando de toda esta comedia». «¿Qué tiene de malo?», intervino el segundo hombre. «¿Qué es lo que no te gusta?». «Una chica guapa, te lleva de paseo en su coche». «Eso es lo que no me gusta. Que siempre me estés siguiendo. No puedo relajarme en absoluto». «Ten un poco de paciencia», dijo el hombre de pelo corto. «Ya que estamos en esta escalera mecánica, tenemos que ir hasta el final. No hay forma de saltar. Hace poco se interesó por tu expediente. No creo que haya sido un accidente». En este punto, el plan había madurado en la mente del fiscal, y lo más insoportable era tener paciencia. La sola idea de un ex convicto acostándose con su hija le repugnaba. Y Maddie tenía razón, si empezaba a mostrar su mal genio, solo empeoraría las cosas. Elsa no abandonará a este canalla para fastidiarle. No, lo arreglará todo como sabe. Sobre todo porque John ya había hecho algo así muchas veces. Lo único era que antes había mirado las cosas con más calma e incluso con indiferencia. Pero ahora su sed de venganza le nublaba la vista. Cada vez le costaba más contenerse. Y el momento era tan tenso en pleno trabajo preventivo. En días así, tenía que controlarse aún mejor que de costumbre. A John no solo le gustaba hablar en las reuniones anticorrupción, sino que sabía cómo hacerlo. Retrataba sinceramente a un hombre que no aceptaría la oferta de otro. Ni siquiera a riesgo de su propia vida. «La corrupción», dijo apasionadamente el fiscal, hablando en una reunión ordinaria, «es el propio óxido que corroe el Estado desde dentro. Imagínate, llegas al médico del Estado, sangrando, y te exige que le engrases la pata. Absurdo, ¿verdad? Lo mismo puede decirse de cualquier ámbito. La corrupción no solo es perjudicial, sino inaceptable». Hablando ante el público, John era brillante y persuasivo. En esas raras ocasiones, vestía un uniforme gastado, una camisa y zapatos del gobierno. Se desplazaba en un coche de empresa, un viejo Lada. «Pero no eliminamos la responsabilidad de los sobornadores», continuó el fiscal. «Como se suele decir, ¿quién se llevó un pecado, quién dio 100? «Allá vamos», dijo el primero. El hombre del pelo corto. «No los asustes», dijo el segundo. «Son duros. Si sospechan algo,
tendrán problemas. El Mercedes de Frank dio vueltas por las calles de Moscú. Pronto el comisario salió a una carretera comarcal y tomó rumbo noreste. El primero, sentado al volante, se movía con la mayor libertad posible. Se acercaba y soltaba al coche perseguido. Sin embargo, tanto el primero como el segundo sabían exactamente a dónde se dirigía Frank. Máxima preparación, dijo el hombre de pelo corto dirigiéndose al grupo de apoyo. No hagan nada sin mi orden. Tumbado en el suelo del Mercedes en una posición antinatural, Víctor empezó a recobrar el conocimiento. Su cuerpo estaba terriblemente rígido. Le dolían los brazos y las piernas. Y lo más importante, no podía entender cómo había llegado hasta aquí. Cada bache era como un golpe en su cuerpo. Pronto el coche se detuvo. Oyó el roce de un metal, como si alguien estuviera abriendo una verja. Un ruido ensordecedor. El motor volvió a arrancar y el coche siguió su camino. Se despertó. Víctor oyó la voz de un hombre, como vagamente familiar. Alguien le agarró bruscamente por las piernas y le sacó del coche. Se golpeó la cabeza contra el suelo duro. Las mismas manos dejaron al prisionero en el suelo y le quitaron la bolsa de la cabeza. Bien, dijo el secuestrador. Es este. Mira qué bien conservado está. Víctor reconoció fácilmente al policía que le había apresado hacía 3 años. En más de 3 años, el rostro de la ópera había cambiado poco, si es que lo había hecho. Las arrugas eran más profundas y los rasgos individuales aún menos. Estaban en un garaje o en un taller. Había un gancho colgando del techo, y Frank puso las manos de Víctor en él y empezó a girar el torno. Eso hizo que los brazaletes le mordieran aún más las muñecas y el dolor era insoportable. ¿Por qué no dices nada? No había alegría en sus ojos. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? No sé nada, sonrió el secuestrador. El oficial superior estará aquí en un momento, todas las preguntas a él. En algún lugar detrás de él la puerta se cerró de golpe. Víctor quiso darse la vuelta, pero sus movimientos estaban muy limitados por las esposas. Oyó el ruido de tacones sobre la baldosa y un segundo después sintió una fuerte patada en las costillas. Hola, dijo el hombre con sobrepeso. Tenía los ojos llorosos y la cara cubierta de sudor. ¿Quién es usted?, preguntó Víctor, aunque él mismo ya lo había adivinado. El misterioso fiscal. Resultó que realmente le necesitaba. Esta vez, al menos, el motivo estaba claro. No fue suficiente para ti, ¿verdad?, gritó el fiscal, mirando al prisionero atado. ¿No ha sido suficiente? 3 años no te han enseñado nada. Está bien, está bien. De acuerdo. Le asestó varios golpes más en el torso, en la cara. Víctor se retorcía de dolor. Fue entonces cuando el policía volvió a la vida. Una expresión de desconcierto apareció en su rostro. Ion, dijo el agente, mirando la paliza del prisionero. No estábamos de acuerdo con esto. Nunca habíamos hecho esto antes. A partir de hoy, vamos a empezar, replicó el fiscal. Se había armado de valor y ahora nadie podía detenerle. Por así decirlo, vamos a pasar a un nuevo nivel. No tiene sentido mirar el montón de otro. ¿Crees que dejaré que ese traficante vuelva a pasar por los tribunales? De ninguna manera. Vamos a llevarlo a juicio ahora mismo. Aquí mismo, ¿te lo crees? Ion, dijo el policía, y había auténtico miedo en su voz. ¿De qué estás hablando, Ion? Creí que habías dicho que era para conversar. Bueno, entonces habla con él. ¿Por qué pegarle? ¿Cómo vamos a salirnos con la nuestra? Cállate, exigió Ion, pero dejó de golpear al prisionero. Te daré tanto dinero, que te saldrás con la tuya. ¿Cómo, no hiciste eso? ¿Cómo?, preguntó el policía. Así, el fiscal asintió a Víctor. No dictaste sentencias. No, replicó el policía. Una cosa es lanzar un peso. Y lo que tú quieres, Ion.
No lo sé. Tú lo sabes todo, respondió John, sacando una pistola del bolsillo. Del otro sacó un silenciador y empezó a atornillarlo al cañón, diciendo: Lo sabes todo, Opeiro. No pasa nada, si te portas bien, llegarás a jefe. Eso es lo que te digo yo. El fiscal miró a los ojos de su prisionero. Bueno, ¿qué quieres para despedirte? Preguntó y miró su reloj. Bueno, no queda mucho tiempo. Tengo una mujer esperándome en casa, una hija. A la que ha robado. ¿Qué haces? Gritó Víctor y miró la ópera. ¿Tú? ¿Qué haces ahí parado? Va a disparar. El policía le miró con tristeza y se dio la vuelta desafiante. El preso esperaba con anhelo que ahora, como en las películas, las puertas se abrieran de par en par y entraran corriendo hombres uniformados. Detendrían la anarquía, restablecerían la justicia. Pero dentro solo estaban el policía corrupto y John. Nadie parecía capaz de detenerlos. El fiscal levantó el arma, se le había pasado un poco la excitación. A menudo iba de caza, pero nunca disparaba a la gente. Resultó ser un poco aterrador. ¿Dónde están esos hombres?, pensó Víctor horrorizado. ¿De verdad me han engañado? Miró directamente a la boca del silenciador de la pistola que le había apuntado el fiscal. La muerte no preguntará, vendrá y te acribillará, dijo el fiscal. Se oyó un clic en el gatillo. Mamá, dijo Elsa. He venido a despedirme. ¿A despedirte?, preguntó Maddie sorprendida. ¿A dónde te vas? No me voy, sino que me voy volando, suspiró. Ahora lo sé todo sobre papá. Sabes, es un poco asqueroso. Esto es todo, rodeó el mobiliario de su lujoso apartamento. ¿Asqueroso? Mamá estaba indignada. ¿No odiabas estudiar? ¿Y los exámenes para aprobar gratis? ¿Y conducir un coche nuevo? Elsa suspiró pesadamente. Tenía lágrimas en los ojos. Mamá, he hecho algo malo, dijo. Pero no solo salvé a papá. Salvé a otra persona. ¿De qué estás hablando?, preguntó Maddie horrorizada. ¿Qué le pasa a John? Está bien, dijo Elsa desafiante. Pero si quiere disparar su arma, se va a llevar una desagradable sorpresa. Vació su mano de munición. Lo sé todo, mamá, continuó Elsa. Es una pena que no me hayas preguntado. Porque estoy en contra. No estoy de acuerdo, ¿me oyes? Prefiero vivir al día, pero sin tocar a nadie. Y a nadie para enmarcar. Adiós, mami. Víctor abrió los ojos. El desenlace de su historia se parecía al de una serie policíaca clásica de la televisión. El fiscal estaba tendido en el suelo con una pistola a su lado. John era sorprendentemente fuerte. Dos tipos enmascarados intentaron ponerle las manos a la espalda. No tenéis derecho, gritó el fiscal. Soy un funcionario del gobierno. Los agentes guardaron silencio. Finalmente, consiguieron esposar a John. El primero trabajó en los brazaletes de Víctor durante mucho tiempo, diciendo, ahora, ahora, ahora. Ese ahora nunca llegó. Te llevaremos al hospital, dijo el segundo. En su cara había desconcierto, como si hablara con un fantasma. ¿Qué te duele? Todo, respondió Víctor. ¿Te has vuelto loco? Casi me mata. Lo siento, dijo el primero. Lo siento mucho. Más despacio. No nos preparamos para esto, dijo el número 2. Pensamos que lo lanzaría como siempre lo hace. Pero tú, verás, te pasaste. Exageraste. Víctor aún no podía creer que estuviera vivo. Se palpó y buscó un rastro de sangre. Había oído el chasquido. ¿Te duele?, preguntó el primero. Vamos al hospital. Lo siento, ahora tendrás que ir a juicio. Pero entonces tendrás un buen nombre, compensación. ¿Estarás bien?
¿Sabes una cosa? Víctor dijo. Ya no confío en ustedes. En nadie. Me mintieron. Todos lo hicieron. Todos. Todos. Y yo les he mentido a todos. Eso es lo que soy. Y empezó a reírse a carcajadas, duramente, terriblemente. El primero y el segundo intentaron hacerle entrar en razón, pero él seguía riendo. E incluso cuando llegó la ambulancia y el paramédico lo sedó, la sonrisa seguía en el rostro de Víctor. «Escucha, ¿será capaz de declarar?», preguntó el primero. «Estoy preocupado». «No vayas a la deriva», bostezó el segundo. «Escucha, ¿has terminado al menos las reparaciones de tu dacha? Vamos a ver su sauna turca». «Yo también quiero una para mí».